Proyectos carcelarios para educar e inclusión social, primera parte. Resumen. Los centros penitenciarios en el contexto del siglo XXI no solo deben representar lugares o espacios geográficos para ejercer las sanciones penales y condenas privativas de la libertad, sino que también deben constituir un referente cultural, político, jurídico y social que garantice la protección de los derechos humanos, la democracia, la inclusión laboral y el ofrecimiento de oportunidades para una adecuada resocialización, pues de este modo se pueden disminuir los altos índices de reincidencia en materia de crímenes, actividades ilegales y delincuencia, entre otros tantos factores que afectan el tejido social. Dado que, la exclusión económica por motivos de estrato, el desamparo gubernamental, la indiferencia cultural y la ineficacia de las políticas públicas, empujan a las poblaciones más vulnerables hacia la crisis y degradación tanto ética como social, a tal punto que se convierten en victimarios y víctimas de aquellas redes del crimen organizado que tanto atentan contra el orden constitucional y la paz territorial. Por estas razones, se considera importante analizar la pertinencia de los proyectos productivos que se desarrollan en los centros penitenciarios de la ciudad de Bogotá, Colombia, pues estos pueden contribuir a mejorar la reinserción social, diseñar mecanismos de inclusión, adoptar algunas medidas de choque para contrarrestar el crimen, promover la estabilidad y el orden al interior de las cárceles y aumentar la cobertura educativa en beneficio de la población reclusa. Introducción. Los proyectos productivos desarrollados en el Complejo Metropolitano de Bogotá, COMEB, y algunos centros penitenciarios de la capital, corresponden a los mecanismos legales y jurídicos que tiene en su haber administrativo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, según los términos procedimentales que establece la Ley 65 de 1993. En este sentido, el INPEC es el encargado de estudiar y analizar la viabilidad de los proyectos de resocialización y disminución de la pena según sea el caso, pues así, no solo se disminuyen los tiempos de privación de la libertad, sino que también se genera una reinserción social mucho más positiva, como también la capacitación educativa y laboral de la población reclusa. Por ende, el análisis de los proyectos productivos es importante porque permite estudiar en cierta medida hasta qué punto han sido eficaces y eficientes para contrarrestar aquella reincidencia en el crimen y las actividades ilegales por parte de los individuos que vuelven a la libertad en el contexto civil. Asimismo, al contribuir a identificar si en realidad existe una crisis institucional a nivel penitenciario la ciudad de Bogotá, y si ésta es el resultado de factores públicos que no han sido corregidos con anterioridad. Por otra parte, el análisis no solo consiste en señalar algunos aspectos positivos o negativos en relación a los proyectos productivos que se logran diseñar e implementar al interior de los centros penitenciarios en Bogotá, sino que también permite resaltar la importancia de que los establecimientos de reclusión puedan generar recursos financieros propios, al hacer uso de la fuerza de trabajo y el ocio de aquellos que han sido privados de la libertad. Finalmente, el presente trabajo de investigación busca ampliar el panorama que se relaciona con los proyectos productivos en los centros penitenciarios, para reconocer la penitencia de los mismos a nivel económico y de reinserción social. El concepto de los programas de rehabilitación y reinserción social en los centros penitenciarios. La rehabilitación, reinserción e integración social no son iguales en términos de filología e interpretación conceptual, pero se entrelazan, porque forman parte integral de los procesos de prevención y disminución de la reincidencia. A saber, estos términos se refieren más específicamente a las diversas formas de intervención y programas individuales para evitar que los individuos se vean involucrados en conductas delictivas o, para aquellos que ya están en conflicto con la ley, para reducir la probabilidad de que vuelvan a delinquir. Las intervenciones de integración social son por lo tanto intentos de los diversos componentes del sistema judicial, en asociación con organismos sociales, las ONG, diversas instituciones educativas, comunidades y las familias de los delincuentes. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, p. 6. En este sentido, los programas de rehabilitación y reinserción social consisten en lograr prevenir las conductas delictivas tanto en el presente como en el futuro, ya que los individuos que han sido destinados a pagar diversas condenas al interior de los centros penitenciarios, por lo general tienden a delinquir dentro de las cárceles, lo cual es un signo de preocupación y alarma temprana de sus posibles acciones, una vez recobren la libertad. Por ello, la integración social no solo depende de los institutos penitenciarios, sino que también requiere de la cooperación de sectores tanto públicos como privados. A estos elementos se suma lo siguiente.
La reinserción social es un término en disputa. Ningún objetivo de política criminal puede deslindarse de una doble mirada, a la que articula una concepción sobre quién es el delincuente y por qué delinque, y una concepción sobre la manera como actuamos sobre él. Medallo y Morales, 2013, p. 14. Es decir, no se trata solo del diseño e implementación de políticas criminales para sancionar y penalizar a los infractores, dado que existe una relación directa entre las conductas del delincuente, con los fines que persigue al delinquir. Asimismo, porque cada criminal posee rasgos de personalidad que le son propios y que a su vez pueden ayudarle o afectarle en la medida que en los centros penitenciarios actúen sobre él, tanto así como decir. Los mecanismos de rehabilitación social pueden disminuir o agrandar el problema según su enfoque. También es importante considerar. Existen modelos explicativos que antes que patología individual o social, proponen una explicación de la delincuencia como una cuestión adaptativa, influida por procesos de aprendizaje de los delitos y por la imposición social de atributos de criminalización y penalización selectiva. En el trasfondo, se tiene presentes las múltiples inequidades sociales. Medallo y Morales, 2013, p. 14. Por consiguiente, los programas de rehabilitación y reinserción social tendrían como finalidad combatir la adaptación de los individuos a delinquir, al proporcionarles hábitos y adaptaciones de trabajo que les permitan adquirir otra visión de la realidad. Al considerar qué tipo de delitos escogen por selección y el grado de vulnerabilidad social por condiciones socioeconómicas. En ese orden de ideas. La práctica penal es moldeada por los significados sociales que existen sobre la delincuencia y sus posibilidades de recuperación. En este contexto, la reinserción social es una meta en tanto sea vista como una posibilidad real por la ciudadanía, es decir, el sistema judicial obedece a una comprensión social que propugna determinadas concepciones sobre el sujeto infractor y su tratamiento. Ahumada y Fernández, 2014, p. 86. Al respecto, los programas de rehabilitación y reinserción social en los centros penitenciarios pueden tener presente las dimensiones del problema cultural que genera la delincuencia, y asimismo, cómo se puede incentivar la recuperación de los infractores, para lograr una adecuada reinserción de los individuos tanto en el sistema penal como en la esfera productiva. Al mismo tiempo, para Robinson y Crown 2009, la reinserción social implicaría el retorno a un estado anterior. Es decir, el regreso del recluso a la vida extrapenitenciaria, el regreso del infractor a un estilo de vida prosocial, englobando no solo la dimensión conductual, que correspondería a que la persona deje de delinquir, sino que a una dimensión simbólica donde el individuo es reintegrado a la sociedad y deja atrás la condena que ha cumplido o le ha sido remitida, junto con los prejuicios asociados a esta. Morales y Chauhan, 2015, p. 12. Como se puede inferir, una vez que el recluso haya cumplido con el tiempo de la condena, es importante que el Estado y las instituciones penitenciarias lo ayuden a volver su condición anterior, porque si lo dejan reseñado mediante antecedentes judiciales se perderán las capacitaciones laborales y académicas que se le ofrecieron. Además, se le conducirá a realizar aquellos actos delictivos para los que se considera apto. De conformidad con lo anterior, se deduce que los programas de rehabilitación y reinserción social en los centros penitenciarios deben ayudar a los reclusos a fomentar en ellos una seguridad personal para afrontar de manera laboral su libertad, sin considerar si en algún momento fueron delincuentes o si los condenaron injustamente, ya que dicho paradigma puede afectar sus relaciones interpersonales. Por estas razones, es importante que los programas ofrezcan atención e intervención psicosocial. Comprende la entrega de prestaciones básicas psicosociales destinadas a resolver la demanda de atención de la población imputada, procesada y condenada. Capacitación laboral. Se trata de cursos y fundamentalmente de capacitaciones de diversa duración que otorga a los beneficiarios capacitación técnica y formación sociolaboral en actividades dependientes o independientes para que logren hábitos laborales, capacidades y destrezas específicas. Navarro y Espinosa, 2012, p. 5. El conjunto de evidencias sirven para concluir que la intervención psicosocial es fundamental para todos los individuos que tienen condenas largas, como de aquellos que están prontos a reintegrarse a la vida social, y necesitan pensar y actuar productivamente. Normatividad sobre el trabajo penitenciario para la reinserción social. El sistema penitenciario en Bogotá, Colombia,
Tiene en cuenta algunos parámetros internacionales y exigencias referentes al tema de los derechos humanos, como también las condiciones y problemáticas que persisten en el país, como resultado de una realidad histórica y cultural que influye de manera negativa en las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, el tema de la resocialización y rehabilitación de la población reclusa en el siglo XXI enfrenta problemas estructurales y de fondo, ya que las condiciones del hacinamiento carcelario en Colombia son críticas. Pero, este tema no se abordará porque no es la finalidad de la investigación. De acuerdo con la importancia del trabajo penitenciario para la reinserción social, es importante indicar que este sirve para que los internos se puedan reeducar y adquirir las competencias laborales necesarias que les permitan integrarse al mercado productivo, una vez culminen sus sentencias. Por otra parte, el trabajo penitenciario puede tener como finalidad obtener dinero, así el recluso puede hacer frente al consumo personal, adquirir ropa, bebidas, alimentos y otros productos. También mandar dinero a la familia, en pocos casos ahorrar, siendo asimismo pocos los que utilizan el dinero para hacer frente a obligaciones penales impuestas judicialmente. Martín y Moner, 2009, p. 19. Este tipo de comodidades y adquisiciones podrían incentivar a que la población reclusa buscara por sí misma el ingreso a este tipo de programas laborales, no solo por reducir el tiempo de las penas, sino también por generar ingresos económicos. Asimismo, los investigadores identifican variadas funciones del trabajo carcelario, en su mayoría muy positivas: la función educativa, aprendizaje de la estructuración del tiempo de la vida cotidiana, pautas de autodisciplina, pautas colectivas, entre otros aprendizajes importantes para la reinserción social de los presos. Disminuye la posibilidad de inestabilidad emocional de las personas privadas de libertad. Ministerio del Interior, 2011, p. 14. En este sentido, el trabajo carcelario en Bogotá, Colombia, constituye un proceso pedagógico, ya que los individuos privados de la libertad se reeducan, dejan por algún tiempo los hábitos nocivos como es el caso del crimen y las actividades delictivas, y así entran a una etapa social de aprendizaje educativo para el trabajo y la resocialización. Lo cual desde luego es bastante beneficioso, pues la estructura del encierro y el ocio ineficaz se convierte en oportunidades y autodisciplina tanto física, como emocional y cognitiva. Así lo establece la normatividad colombiana. El concepto de tratamiento penitenciario en los siguientes términos: se entiende por tratamiento penitenciario el conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas, mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades, para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad, dando cumplimiento puntual al objetivo del tratamiento de preparar al condenado a, mediante su resocialización para la vida en libertad. Sentencia TI 286/11. Al ubicar el concepto del trabajo carcelario como un tratamiento penitenciario, se puede identificar que los centros penitenciarios están facultados por la ley para diseñar e implementar mecanismos sociales, jurídicos, culturales y democráticos, que permitan en cierta medida reconstruir el tejido social que se descompuso como consecuencia de las actividades ilegales, criminales e ilícitas. Por otra parte, el gobierno colombiano establece los parámetros legales para que el trabajo carcelario se convierta en garantías económicas y sociales, a saber, la cartera de trabajo reglamentará en máximo 1 año las condiciones en que se abrirán estos espacios laborales, incluyendo el régimen de remuneración, seguridad industrial y salud ocupacional y las demás que tiendan a la garantía de sus derechos. La ley estipula que los internos que trabajen deberán estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y de Protección a la Vejez, en la forma y con la financiación que el gobierno determine. Ley 1709/2014. Con respecto al tema en mención, la Ley 1709 de 2014 también establece que las personas privadas de la libertad y que pertenecen al concepto de mínima seguridad son las que pueden desarrollar trabajos comunitarios. Asimismo, tendrá la facultad legal de apoyar las obras que diseñen los ingenieros militares en Colombia, lo cual desde luego debe ser coordinado por el INPEC y el Ministerio de Defensa Nacional. También es importante resaltar que el trabajo carcelario representa las garantías constitucionales, humanas, sociales y democráticas que han sido adoptadas por Colombia en su Carta Magna.
además de la importancia de que las actividades laborales se puedan ejercer bajo unas condiciones dignas y respetuosas que permitan proteger la integridad de todos los trabajadores. Por ejemplo, artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social, y gozará en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Artículo 53. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional legal a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Constitución Política de Colombia. 1991. En ese orden de ideas, el trabajo carcelario en Colombia es obligatorio por ser un factor de especial protección por parte del Estado. Por ello, no se puede negar a los civiles que han sido privados de la libertad por diversas circunstancias. De igual manera, las actividades laborales realizadas por los reclusos no se derivan, por consiguiente, una relación laboral en el estricto sentido de la palabra. Esto no obsta, sin embargo, para que se deje de garantizar el derecho de los internos a trabajar en condiciones liberadoras o se deje de hacer efectivo el derecho de los reclusos a rehabilitarse, a disminuir su pena y, en la medida de lo posible, a gozar del producto de su trabajo. Sentencia T1326/05. Es decir, los reclusos que trabajan tienen derecho a la remuneración económica. Este tipo de normatividad jurídica penitenciaria en Colombia permite el diseño e implementación de proyectos productivos al interior del complejo metropolitano de Bogotá, Comeb, y los centros penitenciarios de la capital. Igualmente, es importante identificar que los reclusos pierden algunos derechos civiles por haber infringido la ley, tal es el caso de la libertad, pero siguen participando del derecho al trabajo, y estos pueden ser de distintas modalidades. En síntesis, el recluso está en sujeción frente al Estado por motivo del crimen cometido y, como consecuencia de lo anterior, algunos de sus derechos se ven suspendidos y otros pueden verse restringidos. También es cierto que varios de sus derechos permanecen intactos durante todo el tiempo que dure la pena privativa de la libertad. Sentencia T865/12. Asimismo, existen actividades que se les deben pagar. Labores de recuperadores. Brigadas de limpieza. Labores de vigías de agua. Labores de reparación locativas. Labores de anunciadores. Labores de peluquería. Labores de lavandería. Labores internos instructores. Sentencia T865/12. Claro está, existen otras tantas actividades que se les puede recompensar a nivel económico, pero dichas gestiones administrativas y laborales dependen en gran medida de cada centro penitenciario, ya que todas las instituciones carcelarias tienen autonomía para radicar ante las autoridades competentes los proyectos productivos que consideren viables y rentables. Por otra parte, los centros penitenciarios reconocen que los proyectos productivos son de vital importancia para la rehabilitación y reinserción social. Breve contexto histórico de las cárceles en Colombia. La historia de la humanidad siempre ha estado marcada por el deseo social o la conducta natural de querer castigar y sancionar a todos aquellos que cometan crímenes de distinta naturaleza, realicen ofensas a quienes tienen el poder o simplemente resistan a las autoridades impuestas de forma legal e ilegal. En todo caso, cual sea la situación, se busca generar una sanción, y esta última no siempre ha sido respetuosa con la dignidad humana, porque la historia registra diversos hechos y sucesos históricos de condenas que aplicaron la crucifixión, el descuartizamiento, la tortura en la hoguera, etc. Sin embargo, con el pasar de los siglos las sociedades occidentales comenzaron a concebir la tortura como una gran tragedia de la humanidad. Por ello, idearon sistemas de aislamiento preventivo, temporal o permanente, para lograr alejar a los prisioneros del ámbito social. En el contexto colombiano. En la década de los años 40 en el siglo XX, se construyeron establecimientos de mayor capacidad como La Picota, Palmira y Popayán, que en la actualidad se caracterizan por su estado obsoleto, por fuera de la normatividad técnica específica, vetustas e inadecuadas. En 1914, se creó la Dirección General de Prisiones y se trazaron las primeras normas de operación de la cárcel como medio de sanción social. Molano, 2011, p. 20,21. Entonces,
Al inicio dichos lugares penitenciarios tomaban como punto de partida la experiencia técnica y administrativa que ofrecía Europa y Estados Unidos en materia carcelaria. Después comenzaron a reflejar las necesidades propias que demandaba el país en materia penitenciaria. Por ello, la nación diseñó el Código del Régimen Penitenciario emitido mediante el Decreto 1405 de 1934, basándose en perspectivas de estructura organizada y con el fin principal de fomentar el tema de readaptación del delincuente en todas las prisiones del país. En 1964, los establecimientos de reclusión fueron categorizados en penitenciarias, cárceles militares, cárceles de circuito, cárceles de distrito, reclusiones de mujeres, colonias penales y anexos psiquiátricos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.